Seguimos conversando con el embajador Jaime Gasbury, embajador de Chile en Venezuela, precisamente con estas imágenes tan bonitas de una Chile moderno, ¿no? Muy en las tecnologías y mucho avance en la universidad. Por cierto, un venezolano está en todas estas cosas, presente en la cultura como Andrés Bello, ¿no? Bueno, Andrés Bello es una gran personalidad de la cultura y de la política chilena del siglo XIX. Bueno, Andrés Bello tiene una estatura de estadista latinoamericano, americano se decía en esa época. En esa época. Y llegó a Chile de Londres, después de un largo tiempo en Londres, Andrés Bello, contratado por el gobierno chileno, y llegó a los 39 años y no se fue nunca más. Se quedó en Chile toda la vida, en Chile. la familia también. Y aquí. es un gran aporte en muy diversos campos. A mí me sorprende siempre en Andrés Bello era esos intelectuales casi del Renacimiento. Porque la verdad Más allá de la que, gramática, ¿no? Que todo claro, porque era lingüista, era gramático, era sí. poeta, Poeta, buenísimo las poesías. era un gran conocedor de la historia. Internacional, derecho internacional. Sí, derecho internacional, o sea, y tenía una visión, digamos, yo encuentro muy compleja de cuáles eran las necesidades de constituir estados federados, grandes. Sí, bueno, y en Chile hizo una gran contribución en distintos campos. Uno fue el derecho. Bello consideraba que actualizar el derecho, modernizar el derecho español que heredábamos de España era muy importante para consolidar, digamos, estados republicanos, democráticos. Y por tanto ahí hizo una gran contribución. Es el autor principal del Código Civil de Chile, que es una obra muy notable, que todavía el mismo código es el código que tenemos. O sea, el código que se enseña en todas las facultades de Derecho, y ese código influyó mucho en muchos códigos civiles del resto de América Latina. O sea, no fue solamente Chile, Costa Rica. O sea, ese fue un aporte. Hizo un gran aporte en la universidad. Sí. Fue el creador, bueno, no solo él, pero fue una figura muy importante en la creación de la Universidad de Chile, que es el equivalente a lo que sería aquí la Universidad Central de Venezuela, pero que además de universidad tenía la superintendencia de toda la educación. Un ministro de educación. Era una institución, claro, que impartía la educación superior, pero que además era la supervigilancia de la educación secundaria y de la educación primaria. Claro, era una especie como... Y esa fue una creación y fue rector de la universidad elegido hasta final de su vida. Hasta final de su vida. Sí, sí. Fue senador, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces fue uno de los constructores del Estado chileno y de sus políticas, y un hombre además con una mirada amplia sobre América Latina, muy partidario de la integración. No volvió a Venezuela. No, nunca. Nunca, tuvo muchos hijos. Y bueno, se instaló como una gran figura, digamos, de la cultura. Esos hombres en América Latina unen mucho. Mucho, porque, esa figura. Sí, porque además se ha discutido mucho después si Bello era un progresista, si era un conservador. Era su tiempo. Hay todo un debate. Bueno, siempre fue republicano. Sí. Eso desde Bolívar, aquí cuando estaba enseñando a Bolívar. Fue republicano. Tuvo una estrecha relación con Bolívar, fundamentalmente en Inglaterra. En Londres, sí, fue una misión diplomática. Allí conoció, digamos, a Irizarry, que era el ministro chileno en Londres, que es una figura importante en la independencia chilena, que fue el que lo contrató, y después, bueno, un adversario de Irizarry en la pugna chilena lo llevó a Santiago. Por cierto, el proceso chileno llama la atención, la transferencia de la dictadura a la democracia y cómo llegaron a un acuerdo nacional para poder facilitar ese cambio, ¿no? Sí, fue un proceso, la verdad, bastante complejo, porque la dictadura fue una dictadura muy brutal, de las más brutales en América Latina. A mí no me gusta comparar las brutalidades, digamos, porque fueron tiempos muy oscuros. Fue en Argentina, en Brasil, en Chile. Ustedes finalmente, de los países más del norte de América del Sur, pudieron sortear ese periodo, porque la verdad es que fueron más bien, las dictaduras asolaron más bien Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia con Banzer, bueno. Entonces fue un proceso muy largo. Pinochet obviamente quería mantenerse en el poder hasta de por vida. Y el problema, el poder, como... Pero claro, en fin.
hizo una constitución que nos impuso una constitución que era muy antidemocrática, y dentro de ese marco ganamos un plebiscito que parecía que Pinochet pensaba había que iba a organizado ganar, todo para ganarlo para y lo ganarlo. perdió. Lo perdió contra su opinión. Sí, sí. Y eso, la noche del plebiscito, bueno, costó mucho movilizar, la gente no quería votar. Yo en ese tiempo ya estaba en Chile, salía al extranjero y me decían, pero ¿cómo se les ocurre ir a un plebiscito con un dictador? Sí, sí. Y yo decía, mira, es posible. Ya, sí, ¿cómo? No decían, porque eso consolida la dictadura, esa era la opinión. Pero pensábamos que era posible ganar, a pesar de todas las restricciones, porque la represión siguió hasta el final, menos que al comienzo, pero bueno. Hubo mucho apoyo de la comunidad internacional. Eso fue el 88, fue el plebiscito. Y el plebiscito se ganó. La noche del triunfo, Pinochet intentó un golpe. Intentó desconocer el resultado, pero ahí no tuvo el apoyo de los militares, ¿no? Tuvo resistencia primero de la Fuerza Aérea, que no se sumó al golpe, y el golpe no era posible si no había una cierta unidad de las Fuerzas Armadas. Y eso obligó a que Pinochet, contra completamente su voluntad, tuviera que llamar a elecciones un año después. Es cierto. A esa elección él ya no podía ir, o si hubiera ido ya perdía, y ahí ganamos la elección, y ahí comenzó un proceso de transición que fue complejo, pero finalmente exitoso, porque pudimos reinstalar la democracia, al comienzo con muchas restricciones, porque la Constitución era muy antidemocrática. Bueno, y esas fueron las primeras negociaciones, pero empezamos a negociar con Pinochet una vez que fue derrotado. Aquí se dice, ustedes se pusieron de acuerdo con Pinochet para la transición. Eso no fue exactamente así. O sea, porque Pinochet pensaba que él iba a ganar el plebiscito. Y desde el punto de vista de él hizo un mal cálculo. Es parecido al caso de Polonia con Jaruzelski, que también tenía controlado todo y sin embargo perdió tenía un... Quería manejar. Lo que ocurre es que son todas situaciones distintas. Pero hay situaciones que es interesante, lo que es el votar y lo que es el recurrir. Sí. Lo importante es que no se termina esa dictadura si no se construye un gran acuerdo social. Que no es todo el país. Y lo lograron los demócratas cristianos con los socialistas, que habíamos sido adversarios durante tanto tiempo. Porque la izquierda fue oposición a Frei y Frei fue oposición a nosotros con el gobierno del presidente Allende. Entonces, dos fuerzas que habían democráticas, pero que se habían dividido, fue lo que permitieron también que se impusiera el fascismo, digamos. Bueno, embajador, seguimos con los compromisos comerciales, pero volvemos en la última parte de Brújula, que también en Embajada y Embajadores tendremos la posibilidad de tener algunos de sus comentarios, porque vale la pena escuchar estos modelos de transición democrática que hacen falta en nuestro país. Ya regresamos en Embajadas y Embajadores.